sobre reforma agraria. Puede parecer quizás un tema que no está de moda, que no se habla de la reforma agraria, sobre todo de aquí a unos días más, menos de un mes, se va a conmemorar exactamente 50 años de la ley de reforma agraria del gobierno de Velasco, que tanto daño, tanta calamidad ha producido en el país, no solo en el momento, sino que hasta ahora arrastramos muchas de las consecuencias, económicamente, socialmente, moralmente, y se habla poco de eso. Y entonces nosotros no hemos querido que este triste aniversario pase, digamos, inadvertido. Esta es una primera reunión sobre el tema. Yo creo que hay mucho de qué hablar sobre la materia y algo hay que hacer también a este respecto. Hay una reparación que es necesario hacer. Hay una injusticia inmensa que se cometió y esas injusticias en la balanza divina tienen el peso negativo, y si queremos que el país de alguna forma levante cabeza es necesario que haya una reparación. Pero alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver una institución como Tradición y Acción por un Perú Mayor con la reforma agraria? Sobre todo una institución que nació en el Perú muchos años después de que ya se había implantado prácticamente mano militar y la reforma agraria en todo el país. Y es que esto va un poquito más a nuestros orígenes, y quiero hablar brevemente, pero un poco para encajar lo que don Julio aquí nos va a tratar. Nuestra institución, que es conocida en el mundo entero como Tradición, Familia y Propiedad, hoy día actuando en 37 países del mundo, de los 5 continentes, tuvo su origen en el Brasil. Aquí nosotros tenemos el cuadro principal de esta sala, es del profesor Plinio Correa de Oliveira, que fue el fundador de la primera TFP, la primera Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. Esto fue fundado en el mes de julio de 1960. Julio de 1959. Un año después, en el año 60, comenzaron a aparecer algunos rumores de reforma agraria en el Brasil. Más o menos por toda América Latina se comenzaba a hablar del tema, se quería impulsar ese tema. Pero apareció en uno de los diarios de Sao Paulo una pequeña noticia así, no estaba ni en primera página, estaba en una página muy interior, más o menos de unas 10 o 15 líneas, que hablaba de un proyecto de reforma agraria para el estado de Sao Paulo, ¿no? Ustedes saben que Brasil es una república federativa, son los estados, entonces hay parlamentos en cada uno de los estados, es como lo mismo que sucede en Estados Unidos. Y entonces había un proyecto que ya se había presentado, había presentado el gobernador del estado de San Paulo para aplicar una reforma agraria en ese estado. Obviamente, Sao Paulo es el estado más pujante de todo Brasil, y implantándose ahí se iba a implantar en todo el resto del país en el menor tiempo imaginable. Y entonces, con esa pequeña noticia de 10, 15 líneas, el profesor Plinio reunió a los que en esa época, en un grupo todavía muy pequeño, de personas que conformaban la TFP, y les dijo, bueno, si nosotros enfrentamos la reforma agraria, nosotros vamos a pasar de ser una pequeña organización conocida apenas en ciertos ambientes religiosos a ser una institución conocida en el Brasil entero. Yo creo que los que lo escucharon lo miraron con un cierto escepticismo, como diciendo, caramba, cuánto ánimo nos está dando don Plinio, pero ¿será? Y él entonces pasó unos 15 o 20 días en Santos, que es el puerto de Sao Paulo, equivaldría aquí al Callao,
¿no?, que en esa época era una zona muy tranquila, y durante unos 15 o 20 días él redactó este libro de aquí, que tiene un título muy sugestivo: Reforma Agraria, cuestión de conciencia. Es decir, él puso el dedo en la llaga. El tema que no se trataba, simplemente se hablaba de una cuestión técnica, de una cuestión para mejorar la producción, de una cuestión para beneficiar a los campesinos, a los supuestos beneficios, o sea, una serie de cosas que después sabemos que jamás se realizaron, porque quizás de los más perjudicados en todas partes donde se aplicó la reforma agraria fueron los pobres campesinos, y el país entero sufriendo a consecuencia de eso. Pero él puso el dedo en la llaga. Hay dos mandamientos de la ley de Dios, uno que dice no robar y otro que dice no codiciar los bienes ajenos. Y la reforma agraria va contra estos dos mandamientos. Por lo tanto, la reforma agraria es anticristiana. Y un cristiano, un católico, no puede aceptar la reforma agraria. Había ya en Brasil una corriente de la teología de la liberación que estaba apoyando la reforma agraria. Y entonces aparecía en el escenario que no había dos opiniones. Había católicos que decían que la reforma agraria era el bien supremo, y había otros católicos que decían que no, que esto iba a traer inmensos daños al país y que era contra dos mandamientos de la ley de Dios. Y el profesor Plinio se dio cuenta que esto necesitaba un refuerzo. Entonces él convocó a un economista, a Luis Mendonça de Freitas, para que hiciera toda una parte económica sobre la reforma agraria, con cuadros estadísticos, es decir, para demoler los argumentos de la izquierda a este respecto, pero realmente demolerlos. Pero no era suficiente. Él necesitaba que por lo menos un obispo firmara lo que él había escrito. Y él consiguió que 2 obispos en el Brasil lo acompañaran con la firma. Entonces, el libro salió publicado por 4 autores. 2 obispos brasileños, el profesor Plinio Correia de Veiga y el economista Luis Mendonça de Freitas. El libro salió publicado en diciembre de 1960. En 15 días se agotó la primera edición. Se publicaron sucesivamente varias ediciones, 3 ediciones más, ¿no? Después se publicaron ediciones en Argentina, en Colombia y en España, para frenar procesos locales de reforma agraria. El efecto, digamos, para no hacer más larga la historia, fue que después de mucho debate, mucha polémica, hubo incluso polémica por la televisión en la cual participó el profesor Plinio Correia de Veiga, un famoso debate en televisión que acabó con los argumentos de la izquierda. Esto terminó no solamente haciendo que no se aplicara la reforma agraria en Brasil, ni en San Pablo, ni en ningún estado, sino que el propio gobierno de ese entonces se viniera abajo. Y entonces ocurre en el año 64 el golpe de Estado que dan los militares que estuvieron muchos años en el poder en Brasil, un golpe de Estado, y derrocan el gobierno de João Goulart, que era el gobierno de izquierda que estaba promoviendo la reforma agraria. En el momento en que João Goulart era deportado, en la escalera del avión, él dijo lo siguiente: yo fui derrotado porque unos jóvenes hicieron de la reforma agraria una cuestión de conciencia. Ahora, vamos a hablar de reforma agraria. Es evidente que podría existir una reforma agraria perfectamente en armonía con la ley natural, con la ley divina, con las tradiciones de un país, una reforma agraria que tenga como finalidad promover el agro. En ese caso sería mejor, digo yo, no llamarla reforma agraria, sino tal vez política agraria o política de fomento agrario.
Pero hay otra reforma agraria izquierdista, revolucionaria, malsana. Es de esa reforma agraria que vamos a hablar. Y es por eso que sea en este libro, sea en este texto que hice, que después si alguien lo quiere se lo puedo incluso dar, pongo siempre reforma agraria con R y A mayúsculas, para decir que estamos hablando no de cualquier política agraria, sino de la reforma agraria socialista y confiscatoria. Enemiga de la propiedad privada y, como vamos a ver, enemiga también de la familia, que es íntimamente unida a la propiedad privada. En el Perú hubieron varios antecedentes a la reforma agraria. Por ejemplo, en 1958, Pedro Beltrán Espantoso era primer ministro y ministro de Hacienda. Encabezó una comisión para la reforma agraria, pero no se trataba tanto de expropiar, sino de fomentar la colonización de otras tierras. Pero esta es triste, ya se le llamó Ley de Reforma Agraria. Por lo tanto, se lanzó el tema, el término, la expresión, y se abrió la caja de Pandora. En el 63, se recuerda la Junta Militar, presidida primero por el general Pérez Godoy, después él se retiró, que se entró en retiro y asumió Lindley, pero nunca ocupó el Palacio Presidencial, él gobernaba desde el Ministerio de Defensa. Esa Junta Militar, con todo que había sido hecha para evitar una victoria electoral del APRA, que en esa época defendía la reforma agraria, esa Junta Militar promulgó, estoy hablando de 63, la ley de reforma, la ley de base para la reforma agraria, y creó el IRA, Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Era una ley específica, porque un año antes, en 62, en el Valle de la Convención, Cusco, campesinos, soliviantados por grupos izquierdistas, por sindicatos y todo esto, habían ocupado fondos. Entonces, para resolver una situación local de la Convención, se hizo toda una ley. Y esto también es muy típico. Vean cómo son las cosas. Primero se lanza la expresión y todo el mundo comienza a hablar de reforma agraria. Pocos años más tarde se hace una reforma agraria perfectamente localizada para el Valle de la Convención, pero ya estaba lanzada. De ahí vino Fernando Belaúnde, que él hizo sí la primera ley de reforma agraria, que si bien excluyó las grandes propiedades de la costa, ya era una ley claramente socialista y confiscatoria. Yo recuerdo 2 o 3 años atrás, cuando presentamos el libro de la teología de la liberación, hablé mucho contra Velasco. Al final, una persona se levantó y dice: mire, hay que decir que todo comenzó con Belaúnde, que ya comenzó a abrir las compuertas. Como buen demócrata cristiano, no era del partido demócrata cristiano, pero toda la mentalidad y el programa del gobierno era muy parecido con el de Eduardo Frei en Chile, que fue el que comenzó las reformas que después Allende continuaría. Y llegamos al gran golpe, que todo el mundo recuerda, el 3 de octubre de 68, el golpe militar presidido por Juan Velasco Alvarado, que instituye el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ese es el nombre que se dieron, y ya en el primer discurso Velasco dijo: somos de orientación socialista y nacionalista. Rompió inmediatamente todas las alianzas tradicionales del Perú, evidentemente in primis Estados Unidos, y alineó el Perú con la Unión Soviética,
con la China maoísta, o evidentemente Cuba, y sobre todo lanzó, y este es el punto de partida de la revolución en el Perú, lanzó el famoso Plan Inca. No sé si se acuerdan del Plan Inca, que había sido muy meticulosamente preparado, y es por eso que a mí me tinca que ese golpe ya venía siendo preparado en ciertos ambientes intelectuales de ultra izquierda desde mucho antes, porque el gobierno presentó, no recuerdo cuándo, pero pocos meses después, todo un plan perfectamente estructurado, el famoso Plan Inca. Y ese Plan Inca buscaba subvertir el Perú en profundidad, transformándolo en un país virtualmente comunista. Y aquí tengo una frase de Enrique Meyer, ustedes saben, un sociólogo de la Católica, de la izquierda, es una persona, un socialista, yo diría prácticamente un marxista, y dice esto: Velasco impuso un cúmulo de medidas de reforma profundamente radicales, que llegaron uno tras otro rápidamente y sin previo aviso. Fue una revolución por decreto. Entonces, era un plan perfectamente estudiado, estructurado para subvertir el país y transformándolo en un país virtualmente comunista. Parte de ese plan, yo creo que el primero o segundo paso importante de ese plan fue la reforma agraria. Entonces, el 24 de junio, desde acá a poco son 50 años, de 1969, el gobierno promulgó el decreto ley de 17.716, implantando la reforma agraria. Así resume su alcance Fernando Eguren, otra persona de izquierda, director del CEPE, Centro Peruano de Estudios Sociales. Yo en esta conferencia voy a citar exclusivamente gente de izquierda. Por favor, no me tachen de izquierdista, pero quiero decir que cité solamente gente de izquierda, para que quede claro que es una cosa dicha por ellos. Dice Fernando Eguren, presidente del CEPES, ¿no? Centro Peruano de Estudios Sociales: entre junio de 1969 y junio de 1979, por tanto 10 años, se expropiaron 15.826 fundos y más de 9 millones de hectáreas. La mayor parte de esa área fue adjudicada a 370.000 beneficiarios. Todos los latifundios y muchos predios de menor tamaño fueron expropiados. La clase terrateniente, yo voy a comentar esto después, la clase terrateniente fue liquidada social y económicamente. Sobre el área de las haciendas fueron organizadas empresas asociativas, que eran de dos tipos. En la costa, los CAP, que eran cooperativas agrarias de producción, y en la sierra, los SAIS, sociedades agrícolas de interés social. Que los SAIS tenían un carácter más comunitario, porque decían que era para inserir la reforma agraria en las tradiciones comunitarias indias, incaicas. Eguren concluye: fue una de las reformas agrarias más radicales de América Latina. Yo llamo la atención en uno o dos puntos. Punto uno: 9 millones de hectáreas, uno diría, para beneficiar 4 millones de campesinos, 5 millones de campesinos. La población del Perú, ¿cuánto en esa época? 12, 13 millones, de la cual una buena parte era población rural. Uno diría, pues si fue hecho para beneficiar campesinos, pues por lo menos 3, 4 millones, 370.000. Yo hice el cálculo, a cada campesino le tocaron 24.3 hectáreas, que es una propiedad. Será minifundio, pero no es una parcela, es una propiedad. El segundo punto que subrayo, que lo voy a comentar después, dice: la clase terrateniente fue liquidada social y económicamente. Bueno, a esta ley siguieron otras dos.
1970 se promulgó la ley 1858 prohibiendo bajo pena de cárcel cualquier crítica a la reforma agraria. Yo tengo el texto aquí, ¿no? Adicionan a la 8ª disposición especial del decreto ley de reforma agraria medidas para cautelar la reforma agraria. Cautelar es proteger, por lo tanto protegerla de cualquier crítica. Y no por gusto la llamaron la ley Mordaza. Ahora, yo comento, uno no hace estas cosas si se siente fuerte. Uno amordaza a la oposición cuando sabe que es débil y por lo tanto no puede dejar la oposición hablar. Después, en 1972, fue promulgado el decreto ley 19.400 que liquidó las organizaciones de los hacendados, la Sociedad Nacional Agraria, la Asociación de Ganaderos y la Asociación de Productores de Arroz. Por lo tanto, toda la clase de propietarios, toda la clase rural, de propietarios rurales, quedó, y agropecuarios, por lo tanto, agrarios y agropecuarios, quedó sin voz en la política. Ahora, un punto que lo trata mucho para el Brasil, el doctor Pino Correa de Oliveira, en este libro, que podría ser tratado también para el Perú. Yo estoy evitando darle un corte muy técnico, muy sociológico, estoy dando poquísimas cifras, pero yo estoy seguro que se podrían dar muchas cifras en este punto. La reforma agraria es una falsa solución para un problema inexistente. Una falsa solución para un problema inexistente. Porque en el Perú, como en toda América Latina, la reforma agraria no era necesaria en absoluto. A diferencia de Europa, aquí existe mucha tierra. En Europa, digamos que se pudiera decir que hay que parcelar un poco porque hay mucha gente y poca tierra. Aquí no. Ustedes vean Brasil, por ejemplo, tiene una superficie de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir 850 millones de hectáreas. No sé si consiguen imaginar. De las cuales 42% hoy vírgenes, con usucapión de 2 años. Es decir, cualquier hijo de vecino puede ir cerca una propiedad hasta de 15.000, 20.000 hectáreas tranquilamente y en 2 años es propietario. Bueno, los estudios muestran que con el sistema de propiedad privada y de libre iniciativa se pueden alcanzar índices de productividad altísimos. De hecho, en Brasil, la región más dinámica económicamente hablando hoy en día es la Amazonía. Ahora, yo pregunto, repito, no soy técnico, por lo tanto no sabría dar datos científicos, pero pregunto, copiando las técnicas, por ejemplo, que Brasil está utilizando en su Amazonía, que ha permitido que la Amazonía brasileña sea la región económicamente más dinámica, la que más está creciendo, etcétera, etcétera, el llamado agronegocio, por ejemplo. ¿No es que el Perú pueda hacer una cosa similar en su Amazonía? Es evidente. Sin hablar de nuestra costa, que se podrían implementar proyectos de irrigación desértica como los hay en California, en Israel y en otros países. Por lo tanto, en Perú no hay falta de tierras. En Brasil había este dicho, el problema era o Juan sin tierra, Juan sin tierra. El doctor Plinio replicó, no, el problema es la tierra sin Juan. Ahora, paso a otro punto, y aquí también voy a citar toda una serie de gente estrictamente de izquierda. Hay centenas o miles de estudios científicos que muestran el total fracaso de la reforma agraria, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Es un hecho comprobado científicamente que ninguna reforma agraria en el mundo
ha conseguido mejorar la situación de los campesinos. Eso es un hecho. La verdad es lo contrario. Mientras las reformas agrarias triunfaban en el campo ideológico, lo vamos a ver, que se liquidaban con una clase social, un plan ideológico evidentemente de izquierda, fracasaban rotundamente en el campo económico, produciendo pobreza, abandono, etc. Por ejemplo, escribe Antonio Zapata, un hombre de izquierda, hablando del Perú, ¿no? Si 40 años después la reforma agraria es todavía muy ambigua. Él es socialista, ¿no? Marxista. Entonces, claro, no puede decir solamente fue un fracaso. Comienza poniendo un poquito de peros. Muy ambigua. Se nos pregunta sobre los resultados. En parte tuvo éxito. El éxito desde el punto de vista de la ideología marxista. Se liquidó con toda una clase social. Bajo otros perfiles, sin embargo, ha sido un fracaso total. Si de una parte ha liberado al campesino peruano de la servidumbre de los señores, debemos también admitir que sus propuestas económicas se han demostrado utópicas e insensatas. La reforma agraria ha provocado una caída vertical en la producción agrícola, fue un fracaso económico total. Los campos han dejado de producir. Con el desplomamiento del campo, ¿dónde fueron a parar estos campesinos? Millones en las ciudades. Un poco por la reforma agraria, un poco más tarde por la violencia. Esos son dos factores que se juntaron. Y ahí tenemos hoy en Lima. La semana pasada tuve que ir a Paracas, se casó un sobrino mío. Lo que uno ve, el cono sur, el cono este, son cosas alucinantes, alucinantes. Bueno, una de las mayores causas fue la reforma agraria. Cito también Fernando Eguren, el presidente del CEPES. La cooperativización de las haciendas y de las SAIS fue un fracaso rotundo. La mayor parte de las cooperativas desprovistas de personal técnico y gerencial, difuminadas las jerarquías internas que requiere el manejo de empresas complejas y tironeadas por intereses contradictorios de los trabajadores que al mismo tiempo eran propietarios y asalariados, sucumbieron y fueron parceladas en unidades familiares por los propios asociados. La mayor parte de las SAIS sucumbieron asimismo al mal manejo y al asedio campesino, tanto interno como externo, para diluirse en comunidades campesinas. A partir de 1975 se manifestó, por ende, por causa de esto, una aguda crisis económica que perdurará hasta comienzos de la década de 1990. Yo pregunto, ¿qué cosa pasó en la década de los 90 que comenzó a revertir este proceso? Él no lo dice, pero todos lo sabemos. La nueva constitución, etcétera, se tomaron otros rumbos. Exactamente. Yo acabo con esta citación, un estudio exhaustivo hecho en el 1980 por el Instituto de Estudios Peruanos de Orientación Marxista, y por lo tanto nada es sospechoso de parcialidad. Dice: 10 años después el programa de reforma agraria ya estaba paralizado. Ellos mismos. El 68% de las cooperativas rurales se habían disuelto. En las que aún funcionaban, el 78% mostraba graves problemas estructurales. El 47% no llevaba ni siquiera una contabilidad. Es un estudio de 1980, se llama José Matos Mar y José Manuel Mejía, la reforma agraria en el Perú. No, yo estoy citando solo gente mala, estoy citando solo gente mala para que no me digan que estoy citando. Lo admiten.
La reforma agraria en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1980. Dice, las cooperativas, perdón, me perdí. Las cooperativas agrarias, de las cuales, dado su grande, las cooperativas de producción de azúcar, de los ingenios de azúcar, de los cuales, dado su gran desarrollo antes de la reforma agraria, se esperaban resultados positivos, vieron en cambio sus balances desplomarse. 1.659 millones de dólares de déficit en el 76, 2.758 millones en el 77, hasta superar los 3.000 millones en el 78. En suma, una catástrofe. Dicho por Matos Mari Mejía. Ahora, hay otro texto también, y con este ya en la parte de Perú, en el 2009, ¿no? En ocasión de los 40 años de la reforma agraria, el Instituto Peruano de Economía publicó el estudio Consecuencias Económicas de la Revolución de Velázquez. Y tiene un capítulo que se llama La Reforma Agraria, un amargo balance. Y estos son economistas, por lo tanto no es todo gente mala, la que estoy citando. Afirma, los resultados económicos de la reforma agraria fueron en extremo negativos. Aparte de los impactos de la caída de producción y en la eficiencia en el sector agrario, pasamos a ser, de ser un país netamente exportador, atención, éramos un país exportador, a ser un país dependiente de la importación de alimentos. Aparte de eso, hubo un nefasto impacto en la formalidad. Cito rápidamente el Brasil. ¿Por qué? El Brasil hizo la mayor reforma agraria del mundo. En el 2012, el presidente del INCRA, Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, un tal Francisco Graciano Neto, por lo tanto, el responsable de la reforma agraria, dice, comillas, el Brasil ha hecho la mayor reforma agraria del mundo. Dicho sin vueltas de palabras, la reforma agraria se configura como el peor fracaso de la política pública de nuestro país. El peor fracaso, dicho por el responsable, por el presidente del INCRA, el mayor fracaso de la política pública de nuestro país. Con algunas excepciones aisladas, todos los asentamientos, ellos llamaban las cooperativas asentamientos, y los campesinos eran asentados, no eran propietarios, eran asentados. Entonces, estas cooperativas en Brasil se llaman hasta hoy asentamientos. Entonces, con algunas excepciones aisladas, todos los asentamientos se convirtieron en verdaderas y auténticas favelas rurales. Fue un verdadero desastre, dicho por el presidente del INCRA. Y yo en notas cito otros libros que hacen el mismo juicio en Chile, en Colombia, etc. Bueno, yo podría continuar literalmente ad infinito, citando textos como estos, sea de derechas, sea de izquierdas. Ahora he citado casi exclusivamente, salvo el último, gente de izquierda, mostrando el total fracaso de la reforma agraria. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo estuve en México en el 93, entre otras participé en una serie de coloquios con profesores de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaban discutiendo cómo rehacer toda la reforma agraria, ¿no? Porque México fue la primera reforma agraria en América Latina, y había sido un tal desastre que, creo yo inteligentemente, el gobierno había convocado una comisión de expertos y estaban debatiendo cómo cambiar esa reforma agraria, y recuerdo que entrevisté a varios, participé, digamos, un poco durante todo un día. Bueno, surge la pregunta, si todas las reformas agrarias han sido un fracaso, ¿por qué las hacen? Porque basta una, ¿no? Como dice el gato escaldado, ¿no? ¿Por qué las hacen? Y desde ya
debemos quitarnos de la cabeza que las reformas agrarias son hechas por el bien de los campesinos, por el bien del pueblo. Las reformas agrarias nunca fueron hechas para mejorar la condición de los campesinos, quiere decir, por motivos altruistas, motivos humanitarios, sino por motivos ideológicos para destruir un cierto régimen social y cultural, por motivos, por lo tanto, ideológicos revolucionarios. Hay un libro del historiador inglés Eric Hobsbawm, que es Las reformas agrarias en el mundo. Es un libro de centenas, no sé cuántas páginas. Muy sinceramente, yo no lo leí todo. Yo leí el prólogo que explica la impostación y leí la conclusión, porque ya ahí saco el jugo del libro. Que todo el resto son análisis de todas las reformas agrarias, la de Mao, la de Lenin, etc. Y él dice, para los revolucionarios, los argumentos a favor de la reforma agraria eran siempre políticos, ideológicos, y solo en rarísimos casos económicos. El argumento más poderoso a favor de la reforma agraria no se fundaba sobre la productividad, sino sobre la igualdad. Es decir, la reforma agraria hecha por motivos ideológicos, no motivos económicos. Opinión compartida por Jacques Jonchol, no sé si han oído hablar de él, era el brazo derecho de Allende, ministro de Agricultura de Salvador Allende, y uno de los grandes ideólogos de la reforma agraria. Él dice, indudablemente, el objetivo fundamental de la reforma agraria es acabar con el sistema de servidumbre en que han vivido durante generaciones los campesinos. No es un objetivo productivo, sino social. Ahora, el propio Karl Marx, y cito aquí el libro de él que lo dice, él ponía la reforma agraria como paso previo e indispensable para establecer el comunismo. Vean cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque la reforma agraria rompe, quiebra, destruye, lo vamos a ver un poco mejor después, la sociedad que ellos llaman de feudal, que hay que destruirla, si no, el comunismo no puede entrar en un país. En otras palabras, para sus promotores, la reforma agraria se justifica exclusivamente por un motivo ideológico. Hay la famosa frase muy fea del presidente venezolano Rómulo Betancourt, que hizo la reforma agraria en el 60, y dijo, la reforma agraria es para imponer el socialismo con la táctica de la vaselina. Quiere decir, poco a poco, ¿no? Pero ellos tienen muy claro eso, muy claro. Ahora, yo hago un comentario sobre los factores pasionales, que Pino Correa de Olivera llama los factores tendenciales. Cabe recordar esto, no se hace una revolución sin un clima revolucionario. Es muy importante esto. Nunca se ha hecho una revolución en la calma, en la tranquilidad de un café. Tiene que haber un clima revolucionario hecho de pasiones descarriladas, de un ambiente de nerviosismo, un ambiente de ritmo. Y yo creo, y el profesor Pino Correa de Olivera decía, yo estoy totalísimamente de acuerdo con él, el aspecto más siniestro de la dictadura de Velasco Alvarado fue este clima de odio, de lucha de clases, de racismo, porque es racismo contra los terratenientes, etcétera, que se implantó. ¿Recuerdan esos mimos que estaban por las plazas, la Plaza San Martín, etcétera? No sé por qué yo me acuerdo hasta el nombre de uno de ellos, Jorge Acuña, que escribían en el piso, con picos y palas romperemos las cadenas y con los huesos de los ricos haremos sendas quedas. ¿Se acuerdan el Sinamos
con esas marchas, con Tupac Amaru, que no tenía nada que ver con la reforma agraria, pero bueno. Pero reescribieron la historia de Tupac Amaru para poner a Velasco. exactamente. Como Che Guevara era homofóbico. Totalmente. Y ahora marcha con eso. Totalmente, y que a favor de la guerra y los pacifistas lo usan, ¿no? Pero ¿se acuerdan del logo que usaban para la reforma agraria, que era de Tupac Amaru, pero así, ¿no? Entonces, Velasco Alvarado, ¿cuántas veces dijo, patrón, campesino, el patrón no comerá más del sudor de tu frente? Era un clima de odio, era un clima pasional. Las tierras para ti, pero dicho no como un estudio científico, no hay que dar la tierra que lo trabaja, la tierra para que la trabaja. Es el aspecto pasional de las revoluciones. Ahora, en este clima pasional se creó una especie de prejuicio contra el propietario. Los propietarios ya eran de por sí mal vistos. Yo una vez fui con una persona en una hacienda expropiada y esta persona era pariente del expropietario. Me dijo, Julio, ni menciones que soy pariente del propietario porque aquí nos matan. Mentira, cuando supieron que era pariente lo trataron como señor. Pero, sí, no fue. Sí. Totalmente. Pero, desgraciadamente, yo creo que esto explica en parte la falta de reacción que hubo. Muchos terratenientes, muchos propietarios pensaron que realmente eran los malos. Es decir, este ambiente pasional acabó creando una especie de complejo en algunos, no quiero generalizar, pero yo creo que tenía los tanques encima nada más, tenía Velasco encima y todo, que no hay esa misma publicación que usted dice que quería contra la reforma agraria. Me parece, así era, en Ica metieron preso al presidente de Ica, la asociación de agricultores de Ica de Parpanaca, Jorge Ragaghiati, Malatesta, Salmón, que también está, 5. Lo metieron presos a la comunidad. No, era... Porque sacaron sin patrones ni generales. Exactamente. Sin patrones, aquí no manda capitán y marinero sacado un periódico al día siguiente preso. Exactamente. Era un clima así. Yo recuerdo Pedro Rosselló en una recepción en Palacio, a las tantas hizo una broma. Saludando a Velasco, dijo, chino, caliéntame el asiento, ¿no? Anda calentándome el asiento. Al otro día estaba en Urigancho. No, era así. Ahora, ¿en qué consiste esta revolución? Consiste en la eliminación de la propiedad privada. Ahora, ¿qué importancia tiene la propiedad privada? Si ustedes quieren entender el marxismo, no lean El Capital, el libro más interesante para entender el comunismo es El origen de la familia, de la propiedad de la familia y del Estado, de Engels. ¿Qué es lo que él dice? Originalmente había una sociedad que él llama de gens, pero está confundiendo porque las gens eran los clanes griegos, por lo tanto jerárquicos, pero él confunde la tribu con la gens, pero bueno, una sociedad tribal donde todos eran iguales, no había propiedad, no había la idea de yo y por lo tanto no había la idea de mío. A un cierto punto, dice, hubo una especie, él no usa este término, pero la idea es esa, hubo una especie de pecado original. Algunos comenzaron a pensar en términos de yo y mío. Primeramente se apropiaron de los medios de producción, de la pala, del pico, etc. Y después de la tierra. Nace la propiedad. Después, una vez que había nacido la idea de propiedad privada, que es un mal, hubo gente que comenzó a decir, esta es mi mujer, por lo tanto nace la familia.
La familia y la propiedad, dice Engels, tienen un origen común. Después dice, los que tenían propiedades se pusieron de acuerdo, decía, es mejor que nosotros nos pongamos de acuerdo, porque si no, nos van a quitar las propiedades. Entonces se autoerigieron en autoridad y nace el Estado. El Estado no es nada más, nada menos que la propiedad privada de la autoridad. Y esto acabó alienando los que no tenían. Entonces, Engels dice, para romper con para redimir, por así decir, este pecado original, hay que acabar con la propiedad privada de los medios de producción, propiedad privada de las mujeres, por lo tanto, la familia, y propiedad privada del Estado. Por tanto, propone el comunismo, propone el amor libre y la anarquía para desalienar completamente a las personas. Entonces, claro, y tanto que en el manifiesto, Marx y Engels dicen, si queremos resumir lo que es el comunismo, es la eliminación de la propiedad privada. Ahora, entiendan cómo entendían ellos propiedad privada en toda esta amplitud. No es solo propiedad privada de los medios de producción, es la propiedad privada como el mal intrínseco, propiedad privada de la familia, etc. Ahora, la propiedad privada es un derecho natural y divino. El magisterio de la Iglesia ha siempre defendido el derecho de propiedad privada. Yo aquí leo un párrafo un poco resumido, sacado de este libro, Reforma Agraria, Cuestión de Conciencia, que explica cómo la reforma agraria es de derecho natural. Y dice, la propiedad privada es de derecho natural, perdón. Todo ser vivo es dotado por Dios de un conjunto de necesidades y de aptitudes que están colocados entre sí en una íntima y natural correlación. El hombre se distingue de los otros seres visibles por tener un alma espiritual dotada de inteligencia y de voluntad. Por el principio de correlación, la inteligencia sirve al hombre para conocer sus necesidades y saber cómo satisfacerlas. Y la voluntad le sirve para querer y hacer lo necesario para sí. Está pues en la naturaleza humana conocer y escoger lo que le conviene. Ahora bien, estas facultades no serían útiles al hombre si no pudiera establecer un nexo entre sí y aquello que necesita. Por ejemplo, ¿qué adelantaría al habitante del litoral saber que en el mar existen peces? ¿Cómo se pescan? Tener la voluntad firme de enfrentar las olas para pescar, si no pudiera formar un nexo con el pez pescado. Este nexo es la propiedad. El hombre tiene necesidades naturales que tiene que satisfacer. Tiene una inteligencia para conocer esas necesidades y tiene una voluntad para querer satisfacerlas. Dice, yo tengo hambre. Ese pescado va a satisfacer mi hambre. ¿De qué le sirve si no puede coger el pescado, cocinarlo y comerlo? Ese acto de coger el pescado, cocinarlo y comerlo, ese nexo es la propiedad privada. Por lo tanto, la propiedad privada nace de la misma naturaleza racional del hombre. No existe en el animal, por ejemplo. Es por eso que se dice que la propiedad privada es de derecho natural primario. Ahora, de otro lado, es también de derecho divino positivo. Hay dos mandamientos, como decía Pablo Fandiño, dos mandamientos de la ley de Dios que establecen el derecho de propiedad privada, el séptimo y el décimo. Cuando dicen que tiene que ver la propiedad con la religión, bueno, Dios ha usado 20% del espacio disponible, por así decir, de los mandamientos para defender la propiedad. La quinta parte de los eso es incontrovertible. Ahora, hace parte del magisterio de la Iglesia la propiedad privada. Yo cito solo una citación porque
hay literalmente miles de miles. Pío XI dice: la propia naturaleza exige la repartición de los bienes en dominios particulares, precisamente a fin que las cosas creadas sirvan al bien común de modo ordenado y constante. ¿Qué es esto? Los bienes fueron creados por Dios para el bien de todos, es lo que se llama la destinación universal de los bienes. Ahora, ¿a qué sirve esta destinación universal de los bienes si las personas no se pueden apropiar? Por ejemplo, el aire es de todos. ¿De qué sirve saber que el aire es de todos si yo no puedo respirar este aire y meterlo en mi pulmón y hacerlo mío? ¿De qué sirve que la tierra sea para todos si yo no puedo apropiarme de un pedazo y usarlo para mí? Por lo tanto, el propio bien común, la propia destinación universal de los bienes, exige que la gente se apropie de parte de esos bienes para el bien común. Uno dice, la función social de la propiedad. Es una banalidad. Para comenzar, la función social es un accidente, la esencia es la propiedad. Es decir, la propiedad tiene una función social, no es una función social. Y después es una banalidad, porque todos los derechos tienen una función social, todos. ¿Cuál es el derecho más fundamental? A la vida. Ahora, si hay una guerra, el Estado tiene derecho de convocar a sus jóvenes a la guerra, porque el derecho a la vida de la persona pasa por debajo del derecho al país de defenderse, o mejor dicho, el derecho al país de defenderse pasa por encima del derecho del individuo a su vida. Entonces, el derecho a la vida tiene función social. No existe un derecho sin función social. Por lo tanto, cuando uno dice propiedad privada, pero tiene una función social, me está diciendo una banalidad. Ahora, ¿cómo se ejercita la función social? ¿Cómo se aplica la función social de la propiedad? Haciéndola producir. Si la función social de la propiedad es para el bien de todos. ¿Y cómo hago eso? Haciéndola producir. Tengo un fondo, lo hago producir, pago jornales, pago esto, ayudo, etc. Esa es la función social. Ahora hay otro, por lo tanto, la primera meta revolucionaria de la reforma agraria es acabar con la propiedad privada, que es un problema de conciencia, porque va contra dos mandamientos de la ley de Dios. El Estado no tiene derecho a expropiar sin justa causa, y una persona no tiene derecho a recibir una propiedad robada de otro. ¿Cómo es en italiano se dice ricettazione, cuando uno... ¿Cómo? Receptación, ¿no? Cuando uno acepta bienes robados. Es un crimen, es un crimen. Bueno, hay otro punto, y con esto ya comienzo a ir rápidamente hacia el fin. El segundo punto es eliminar las jerarquías. Santo Tomás explica, y el magisterio de la Iglesia enseña esto desde siempre, que Dios ha creado el universo en modo jerárquico. Porque Dios ha creado el universo, ya solo sobre esto daría para hacer una conferencia, ¿no? El carácter jerárquico del universo. Dios ha creado el universo a su imagen y semejanza. Ahora, Él no habría podido crear un solo ser, que ese único ser fuese a imagen y semejanza de Dios, porque sería un otro Dios, porque Dios es infinito. Entonces creó una multiplicidad de seres, tal que cada uno reflejase un aspecto de las perfecciones de Dios, y el conjunto reflejase a Dios, una expresión teológica, totus sed non totaliter. Todo Dios, pero no totalmente. Por ejemplo, una margarita, una flor, una margarita, es amena, es graciosa. Dios tiene ese aspecto ameno y gracioso. Por ejemplo, cuando bajaba con la brisa de la tarde para conversar con Adán, una cosa muy suave, una brisa. Un roble representa la fuerza, un roble representa la resistencia.
a un señor ya de una cierta edad, pero fuerte, usted, tú eres un roble, usted es un roble. Pero no existe una planta que sea a la misma vez gracioso, ameno como la margarita y robusto como el roble. Tiene que haber dos. Entonces hay una jerarquía. En la sociedad, esa jerarquía existe en el mundo mineral, vegetal, animal, en el mundo angélico y evidentemente también en el mundo humano. Santo Tomás muestra claramente, odiar en principio las jerarquías es odiar a Dios, porque es odiar el reflejo de Dios en el universo. Ahora, yo cito un solo texto, Papa San Pío X, repitiendo cosas del Papa León XIII, que es el fundador de la doctrina social de la Iglesia, dice: la sociedad humana, como la ha establecido Dios, es compuesta de elementos desiguales. Como desiguales son los miembros del cuerpo humano. Hacerlos iguales es imposible y provocaría la destrucción de la misma sociedad. La igualdad de los varios miembros del cuerpo social consiste solo en que todos los hombres se originan de Dios Creador, que han sido redimidos por Jesucristo y que, en base a sus méritos o a sus deméritos, serán igualmente juzgados y o premiados o castigados. Por lo tanto, la igualdad consiste en eso. Después los hombres somos desiguales. Ahora, un campo en que las jerarquías humanas se hacen sentir más es justamente en las haciendas. Las relaciones patrón-campesino recuerdan mucho las relaciones señor feudal-vasallos. Es un régimen feudal. No hay el vasallaje, no hay el pacto feudal, pero de sí mismo es un régimen feudal. Y por cuanto los comunistas odien el capitalismo, odien la distinción entre el propietario y proletario, odian 1000 veces más el orden feudal. Tanto que Engels defendía el capitalismo en el 1800. Defendía el capitalismo porque decía, aquí tengo la cita, este capitalismo va a destruir el sistema feudal que es necesario para poder después dar el paso hacia el socialismo. Y dice, así pues, dice Engels, así pues, proseguid con ánimo vuestra lucha, excelentísimos señores del capital. Hoy por hoy nos hacéis falta, precisamos de vuestro dominio. Los comunistas precisan del dominio de estos capitalistas. Habéis de retirar de nuestro camino los restos del medioevo y de la monarquía absoluta. Bueno, de ahí sigue. La reforma agraria es hecha para destruir este orden que todavía recuerda el orden feudal. Por lo tanto, es una razón estrictamente ideológica. Ahora, yo acabo, que parece que hay después una segunda parte, ¿no? Yo acabo diciendo, hoy por hoy, ¿cómo estamos? El 24 de junio se cumplen 50 años de la reforma agraria. El 18 de julio del 83, por la ley 23654, Fernando Belaúnde derogó la reforma agraria, que empero continuó a ser válida porque estaba en la Constitución. Recuerdan que cuando convocaron elecciones en el 78 para elegir la Asamblea Constituyente, impusieron los militares, Morales Bermúdez, impusieron que lo que habían dado ellos como decreto ley fuese incorporado en la Constitución. Dicho sea de paso, yo considero que una Constitución perfectamente inválida, porque la característica esencial de una asamblea constituyente es que tiene que ser soberana, que la Constitución es la ley suprema a la luz de la cual se tienen que interpretar todas las otras leyes. Para ser suprema tiene que ser emanada por un órgano soberano.
Ahora, cuando una asamblea está condicionada, no es soberana. Y por lo tanto, en mi juicio, creo que compartido por muchos, fue una constitución perfectamente ilegítima. Tanto que Fernando Belaúnde, con su partido, no participó de las elecciones para la constituyente, porque dijo, el gobierno quiere parametrar, esa fue la palabra que usó, la constitución. Ahora, con gran sufrimiento, esta constitución fue derogada, fue cambiada. Ustedes saben la historia mucho mejor que yo, porque yo me encontraba fuera del Perú en esa época. Y hoy nos encontramos con los hijos de los que hicieron la reforma agraria, es decir, no tanto con la revolución comunista, sino con la hija de la revolución comunista, que es la revolución cultural, que tiene una dictadura no menos fuerte de la revolución comunista. No hay los tanques, pero por ejemplo ya hay leyes que pueden hablar contra los homosexuales. En Italia, si uno habla contra los homosexuales, acaba en la cárcel. En Francia también, en Alemania también. Y eso va a llegar aquí en el Perú más temprano o más tarde. Y entonces se plantea el punto de la reacción. Así como debimos haber reaccionado en esa época contra la reforma agraria, ahora tenemos absolutamente que reaccionar contra esta cuarta revolución. Si no reaccionamos, va a pasar igualito lo que pasó con la reforma agraria, que hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias. Hasta hoy, que no se ha reconstituido el campo peruano, no se ha reconstituido. Claro, hay empresas, me estaban contando que Gloria, con las haciendas azucareras, así porque el campo no se ha reconstituido y estamos pagando las consecuencias incluso hoy. Si la revolución cultural continúa, tanto cuanto fue destruido el campo peruano, va a ser destruida la familia peruana. Y ahí sería el desastre realmente total. Entonces yo acabo con un llamado a la reacción. Nosotros éramos jóvenes, éramos adolescentes, en esa época no nos fue posible reaccionar contra la reforma agraria, pero por ejemplo ya reaccionamos contra la expropiación de los bancos. Este es el manifiesto que fue publicado por la TFP, perdón, está aquí. En esa época fue firmado incluso por Monseñor Alzamora, obispo de Tacna, y separó la expropiación de los bancos en la época de Alan García. Por tanto, se pueden parar las cosas si hay una reacción educada, etc., pero sí. Concluyo con este llamado a la reacción contra la revolución cultural y de mi parte he acabado. Les agradezco por su atención y después, bueno, cualquier pregunta, cualquier explicación la podemos ver después. Muchas gracias. Usted comanda su palabra. Sí, a mí me ha dejado una pregunta en la punta de los labios. El papel del clero de izquierda en la reforma agraria. Creo que alguna palabrita habría que decir. Y sobre un tema, don Julio ha sido muy humilde de no tratar el tema sobre el cual él ha escrito uno de los libros que hoy día es el libro base en el mundo entero, porque ya su obra ha sido traducida a varias lenguas, sobre quien quiere entender lo que es la teología de la liberación. Salvavidas de plomo para los pobres. Es el título de la obra de don Julio. Pero, ¿cuál fue el papel de esa izquierda católica en la preparación, en el clima previo a la reforma agraria y durante la reforma agraria? Yo me acuerdo, yo estaba en Colombia en el 76, estuve 2 años,
Y fuimos con la TFP colombiana a hacer una campaña de venta de unos libritos sobre Rosario, una cosa estrictamente religiosa. Y nos metimos al interno, pero bien por dentro del departamento de Santander, a pueblitos, ¿no? Y recuerdo un pueblo, no recuerdo el nombre, un pueblito, había el mercado, y estaba lleno de gente, casi todos de clase baja, campesinos, ¿no? Que bajaban para vender y comprar. Y nadie nos compraba. Un campesino compró, inmediatamente escondió el libro bajo el poncho, bajo la ruana, como la llaman en Colombia, ¿no? Así, de repente se abren las puertas de la iglesia y sale el cura, el párroco. Inmediatamente, padrecito, ¿esto se puede comprar? Él lo vio, sí, se puede comprar, es bueno. Vendimos como 100 libros en media hora. Yo les cuento esto porque es un hecho minúsculo, pero la influencia que tiene el clero, sobre todo en ambiente católico. Ahora, la revolución en nuestros países sería imposible sin el apoyo, pero preponderante, de la mal llamada izquierda católica. La cosa es diferente en China, Mao Zedong, diferente en Rusia, Lenin, que seamos, no hablemos de ellos, hablemos de nuestros países que son macizamente católicos. Entonces es evidente que sin el aporte preponderante de la mal llamada izquierda católica, ninguna revolución sería posible. Concretamente, la revolución en el Perú tuvo como factor preponderante, repito, el apoyo de toda esta corriente que ya desde los años 40, 50 se anduvo formando. No es el caso aquí de hacer toda la historia. Si quieren, compren mi libro, ahí está todo dicho. Pero ya desde los años 40 comenzó un deslizamiento hacia la izquierda en amplios sectores de la acción católica, sobre todo en los sectores estudiantiles, universitarios y obreros. De ahí nació toda una serie de movimientos que tuvieron como protagonistas Gustavo Gutiérrez, los hermanos Álvarez Calderón, etcétera, etcétera. Hablo del Perú, ¿no? Que buscaban qué cosa. Ya influenciados por este deslizamiento hacia la izquierda, al interno de la acción católica, buscaban una praxis tecnomarxista, una praxis concreta en la cual meterse. Porque no hay revolución teórica, como dije, una revolución que tiene que ser en los hechos. Entonces ellos estaban buscando una revolución en la cual meterse para entrar en simbiosis con ella. Y la encontraron en las revoluciones de izquierda que se deflagraron en América Latina a fines de los años 50, Fidel Castro en el 59, João Goulart en Brasil, etc. Y entonces se organizaron. El primer congreso de esta gente fue en el 63, en Petrópolis, en Brasil. Y era justamente, y estaba Leonardo Boff, estaba Claudio Boff, estaban todos los argentinos que después forman la teología del pueblo, estaba el inefable Gustavo Gutiérrez, que no podía faltar, y otros, para decir cuál es el aporte que nosotros católicos podemos hacer a la revolución latinoamericana. El año siguiente, en el 64, se reúnen, ¿saben dónde? En La Habana. Y Fidel Castro en esa ocasión dice: ustedes son mucho más importantes para el comunismo en América Latina que el marxismo. Lo dijo Fidel Castro, ahí tengo la cita. Entonces, claro, en el Perú concretamente hubo una reunión en Cieneguilla de toda la izquierda católica. Ahora no me acuerdo de los nombres, de las cosas,
el MOSIC, por ejemplo, ¿no? Un movimiento... y en esa reunión de Cieneguilla se decidió de fundar la ONIS, Oficina Nacional de Información Social. Estamos antes de Velasco, esto fue en el 67. Entonces, desde la ONIS comenzaron a meterse en toda la agitación social. Por ejemplo, nuestro arzobispo, Monseñor Castillo, comenzó su labor pastoral en las huelgas de los mineros de Cerro de Pasco, ¿no? Ellos lo cuentan, no soy yo que lo digo, lean la biografía. Y él Monseñor cuenta, dice, la teología de la liberación nacía al calor de nuestro empeño revolucionario. Es decir, la teología nacía desde la praxis. Para cuando vino el golpe de Velasco Alvarado, ellos dijeron, esto es como la mano del guante. Es exactamente lo que ellos... Entonces, la ONIS fue el principal apoyo de Velasco. Alguien me dijo, no sé si será verdad, pero es muy posible, que Gustavo Gutiérrez almorzaba todas las semanas en Palacios con Velasco. No sé si será verdad, me lo han dicho. Pero en todo caso, era uno de los apoyos principales. El cardenal Landázuri. Cada cosa que hacía Velasco, él la refrendaba con su autoridad. Tanto que me recuerdo que una vez mantuvo silencio, no sé sobre qué cosa, y no sé por qué, no recuerdo. Pero recuerdo que se comenzó a decir, Velasco está vacilando, Velasco ya no es, porque no había sido apoyado por el cardenal Landázuri. Junto con otros, Monseñor Bambarén, el de Cajamarca, ¿cómo se llamaba? Damer Bellido. Por toda esta gente era la base por la cual la revolución socialista, la revolución velasquista podía penetrar en el público católico, quiere decir en el público peruano. Tanto que nosotros en esa época hicimos una campaña contra la reforma, contra la teología de la liberación. Esta es la primera campaña en el mundo contra la teología de la liberación. Es del 73 y el libro es del finales del 71, el libro con el cual Gustavo Gutiérrez lanza la teología de la liberación. Tanto que en el Vaticano, por ejemplo, cuando uno habla con gente muy alta en el Vaticano, lo dicen, ustedes fueron los primeros. Ahora, nosotros no nos metimos con el gobierno, no nos metimos con los sindicatos, no nos metimos con SINAMO, con nada de eso. Hicimos una campaña doctrinal, religiosa, teológica, si quieren, contra la teología de la liberación. Inmediatamente la reacción del gobierno de Velasco, 2 páginas enteras de la Nueva Crónica, recuerdan que era el diario del gobierno, la ultraderecha y sus activistas. Poco después, creo que en marzo, eso Pablo sabe más, se recuerda más que yo eso, un discurso de Velasco contra aquellos señoritos de nombres largos que usando adminículos, nuestros símbolos, venden sus revistas en los templos de los barrios pitucos. Bueno, ese señorito de cuello y corbata de nombres largos. Pero, y después hubo ataques mucho más directos, ¿no? La contrarrevolución, lo sabemos bien, viene de San Pablo, que era donde vivía el doctor Pino Correa de Oliveira. Vamos a hacer caer la justicia revolucionaria sobre la cabeza de estos señoritos como una tonelada de piedras. Es decir, ataques muy... ¿Por qué se sentía Velasco amenazado por un grupo? Éramos en total 7, de los cuales los 2 ancianos tenían 21 años. Éramos 5 chiquillos y 2 ancianos. Los ancianos tenían 21 años. ¿Por qué se sentía amenazado al punto de amenazarnos directamente a nosotros, en modo tan directo que decidimos salir? Ustedes saben que
a comienzos de agosto de 74, salimos del Perú para evitar represalias más serias, porque ellos entendían perfectamente que el gobierno, una de las patas sobre las cuales se apoyaba el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas era la izquierda católica. Sí, ¿cómo no? Eso puede ocurrir Hoy, o sea, el avance que estamos viendo se va metiendo IDL, va tomando lo judicial. ahora, aquí hay dos cosas. Una, ¿por qué nuestro arzobispo fue emposado con tomó posesión con el báculo del cardenal Landázuri? Que cuando tomó posesión cuando fue publicado, se dice, cuando fue dicho en público que él que va a ser el nuevo arzobispo, hubo una sesión pública de homenaje y Monseñor Pambarén, el sobreviviente de la época de Velasco, le entregó el báculo del cardenal Landázuri, como quien dice, retomamos el camino. Eso por un lado. Que normalmente es el arzobispo que sale y que le entrega su báculo a... Exactamente, tendría que haber sido Cipriano, pero esto significa mucho. Quiere decir que ellos tienen muy claro que van a cerrar el paréntesis y van a retomar toda una serie de cosas que dejaron suspendidas en esa época. Ahora, ¿van a retomar simplemente como era antes? Evidentemente no, porque en este periodo la revolución ha avanzado. Ya no estamos en la revolución de época soviética, estamos en la revolución cultural. Y la propia teología de la liberación ha avanzado hacia las nuevas teologías, hacia la teología feminista, la teología ecologista, la teología negra, la teología india, el cristianismo, la teología gay. Yo nunca uso este término, pero el nombre es así, gay theology, etcétera, etcétera. Y evidentemente, porque claro, son praxis revolucionarias en las cuales se meten para promover los ideales revolucionarios. Por favor. Álvaro, entiendo, Velasco, Belaúnde, Bermúdez, pertenecen a una ola generacional con ideologías de izquierda. Lo mismo que en Venezuela pertenecían Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera y muchos más. Claro, sí. En Venezuela estos se formaron en las universidades, en especial en la Universidad Central de Caracas. Y es que se dice que en ese entonces estaba el presidente Juan Vicente Gómez, 30 años en el poder, Eleazar López Contreras, 8 años, y todos ellos eran anticomunistas 100%, ¿no? Tenían prohibido el comunismo, nos metían presos, todo por sí, ¿no? Los que tienen contacto con las ideas revolucionarias, especialmente la revolución rusa, son todas las élites de las universidades. Absolutamente sí. Y estas son las que posteriormente desarrollan el populismo, que tienen influencia en las masas, ¿no? Mi pregunta es, ¿en dónde se formaron Velasco, Bermúdez, Belaúnde, Alan García? Y, porque, o sea, para que una persona desarrolle tal radicalidad de ideas como ellos, necesita leer mucho espacio para formarse, ¿no? Ahí no sabría responderte. Realmente no conozco la historia completa. Bueno, Belaúnde viene de la parte, no era del partido, pero era de la línea, de la mentalidad demócrata cristiana, que es toda una historia que viene desde el fin de la Segunda Guerra. Velasco es de la... Es una línea que habría que investigar en el caso de Velasco, porque sé que en el CAE, donde se forma, en ese periodo, creo que Héctor Cornejo Chávez, un grupo de intelectuales, fueron reunidos
Sí, no, fue toda una generación que la llaman la generación terremoto, porque cuando se graduaron coincidió con el terremoto que del 40, 41, 42, 40. Entonces, Velasco se graduó en el cambio en el 40 y junto con él otros que son de la generación de terremoto, que fueron ellos los que hicieron después la cosa. Ahora, es verdad, has oído hablar de Gramsci, Antonio Gramsci, es cofundador del Partido Comunista Italiano y el que comenzó, el que desarrolló la idea de revolución cultural a años 20. Él decía, la revolución rusa, soviética, es improponible para Occidente, no va a funcionar aquí. Aquí hay que hacer otro tipo de revolución. Entonces él dijo, hay que hacer una revolución cultural. Y él ya decía, hay que infiltrar la educación, hay que infiltrar la justicia, ¿no? Hay que infiltrar, etcétera, etcétera, y hay que tomar, pues, entonces claro, es lo que han hecho en todo este tiempo, que las universidades, incluso universidades que tendrían que formar gente católica, estoy hablando de la PUC, evidentemente, se maleó completamente, es decir, ahora es uno de los focos de la izquierda marxista. Yo apenas quería terminar, aquí hay varias personas en la sala que han tenido una relación directa con el campo. Se puede decir que la generación que vivió así más directamente lo que pasó el año 69, la gran mayoría es una generación que ya nos abandonó. Yo supe incluso de muchos casos de personas que perdieron la vida a raíz de la reforma agraria. Con la noticia, por el impacto, por la sensación de lo que eso pasó. A otros les cogió muy jóvenes, son 50 años encima de lo que uno tenía en esa época. Yo particularmente, mi familia nunca tuvo relación directa con el campo, pero tuve una especie de bautizo con el campo el año 1970, cuando un compañero de colegio me invitó a su finca en Chepén. Y ya me avisaron que estaba a punto de ser expropiada. Eran quizás los últimos días que la familia iba a pasar en la hacienda. Pero digamos, no solo aprendí a montar caballos, sino a relacionarme con la gente, a conversar con los campesinos. Yo nunca había tenido un campesino delante mío. Fuimos a las casas de ellos, estuvimos conversando y ahí entendí un poquito ese mundo que estaba siendo destruido y con la hazaña con que estaba siendo destruido. Después, a raíz de lo que don Julio comentó acá, yo tuve que pasar 7 años en el exilio. Estuve viviendo en el Ecuador y solamente en el año 82 fue que retorné al país. Pero de vez en cuando aprovechaba para dar un paso, ver cómo estaban las cosas aquí, tomar contactos con algunas personas. Fueron algunos viajes que hice. Y en uno de ellos, digamos, especialmente me entrevisté con gente del campo. Y, digamos, para no contar muchos casos, uno que me impresionó mucho fue con el ingeniero Palacios en la ciudad de Trujillo. Concretamente, estuve con él en Cartavia, ¿no? Hay una persona aquí que su familia es de Cartavio, todos se acuerdan del ron Cartavio. No sé qué habrá sido el ron Cartavio, si sea el mismo hoy día del que era en otros tiempos, pero ahí en Cartavio tuve una larga entrevista con este ingeniero Palacios, que era una persona ya madura, mayor, había pasado toda su vida en el campo. Él incluso me decía, yo conozco todo el valle de Chicama como la palma de mi mano. Yo no necesito de un helicóptero para recorrer estas tierras. Yo, montado en un caballo, voy a cualquier sitio y conozco todo lo que aquí pasa.
y él me contó una escena de la cual él fue testigo. Y esto fue unos años después, fue el año 75, ya habían pasado algunos años de la reforma agraria, y se celebraba en Chiclín, que es otro pueblo, otra hacienda ahí del valle de Chicama, la fiesta religiosa tradicional, que era el Señor de la Caña, que es muy bonito así, porque es toda una zona azucarera, hoy día sigue siendo Casa Grande, está la gran hacienda Casa Grande, modelo, digamos, de lo que hoy sería quizás la industria, está ubicada ahí, y la imagen de nuestro Señor, devoción del pueblo, pero lógicamente también de los hacentados, porque era la fe que compartían unos y otros. No era que los hacendados eran de una religión y los campesinos eran de otra. Era la misma religión y eran las mismas sus devociones. Y esta cosa tan característica, ¿no?, de ese paso de la pasión, en que a nuestro Señor, como burla de nuestro Señor, como burla de la realeza de nuestro Señor, le colocan una caña en las manos, ¿no?, como un cetro, para burlarse del carácter real de nuestro Señor, de monarca, de rey, de Cristo Rey, burlarse de eso, ¿no? Y en esta devoción hay una cierta reparación a ese carácter, ¿no?, en el sentido de que realmente nuestro Señor, aunque tenga una caña, es Rey y es Cristo Rey. Y entonces era la fiesta del Señor de la Caña, y se había invitado, digamos, en las primeras filas de la iglesia estaban las autoridades del momento, ¿no? Y las autoridades eran en su mayoría eran autoridades militares, o eran autoridades, digamos, designadas a dedo por los militares. No había elecciones libres ni al alcalde, eran designados a dedo. Y estaba un delegado del Ministerio de Agricultura, un delegado del Instituto de Reforma Agraria, un delegado, sí, todos estaban en la primera fila, pero los campesinos habían enviado una delegación a Lima porque querían que estuviera presente en esa celebración religiosa al menos un miembro que representara a la familia Larco. La familia Larco eran los antiguos propietarios de esa hacienda, ¿no? Hoy día todos conocen aquí en Lima, en Miraflores, la avenida Larco, ¿no? En Trujillo hay una gran avenida que es Larco. Tenemos el puericultorio aquí en Lima, que fue hecho por obra de la familia Larco. Tenemos el propio Larco Herrera, el hospital psiquiátrico que fue donado por esta familia. En Trujillo hay decenas de obras de caridad que fueron hechas por esta familia. Ellos no se preocupaban solamente de sus intereses económicos, del desarrollo, sino era el bienestar general, era su apellido, era dejar una herencia al país. Estaban plenamente identificados con la tierra, con el pueblo, y eso era lo que se rompió, se resquebrajó con la reforma agraria. De los mayores ninguno quiso asistir, pero de los hijos fue uno, no sé si con su esposa o con una hija a su vez, ¿no? Y nuevamente esa idea, ¿no? ¿Cómo nos vamos a encontrar después de 6, 7 años? ¿Cómo nos van a recibir? Porque hemos sido tachados de los enemigos, hemos sido tachados de los que están del lado contrario, del lado opuesto. Fue muy emotivo para todos ese encuentro. Fueron recibidos con más importancia que las, entre comillas, autoridades, ¿no? Porque las autoridades estaban ahí para cumplir su papel, pero la relación íntima, una relación casi familiar se daba con ellos. Y terminada la misa, el presidente de la Cooperativa Agraria de Producción, que debería uno imaginar un hombre pues archipartidario de la reforma agraria,
de un discurso en la iglesia que por poco los militares se levantan y se van. Y terminó diciendo más o menos, desde esa nefasta reforma agraria, todo aquí no es más que desgracia. Vivimos el peor de los momentos. Antes éramos amigos, ahora nos odiamos entre nosotros, no nos vemos bien. Y se dirigió a la familia Larca y dijo, por favor, señores, vuelvan aquí, regresen, que vuelvan esos tiempos. Esto nos lo contó una persona, el ingeniero Palacios, que estuvo ahí presente ese día. Él me lo contaba con lágrimas en los ojos, con las mismas lágrimas de este campesino y de todos los que estaban en la iglesia en ese momento. Para ver un poquito, digamos, qué vínculos tan profundos, tan hondos se habían, la tierra consigue, digamos, establecer. Es una verdadera familia, es una gran familia, ¿no? Y esa unión entre familia y propiedad que don Julio ha resaltado aquí, como eso estaba muy presente. Pero esos tiempos tienen que volver. No idénticamente a como estaban, tienen que volver mejor de lo que estaban. Y eso, de alguna manera, está resumido en la promesa de Nuestra Señora en Fátima. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Vendrá una época también para el Perú y también para el campo peruano, en que esas relaciones, digamos, entre el hacendado, los campesinos, el patrón y los obreros, esas relaciones volverán a ser relaciones en Cristo y no relaciones de lucha de clases, que es lo que el marxismo, el socialismo, el igualitarismo han sembrado aquí.